Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a En Sintonía con tu presencia en este martes 16 de julio, son las 12 del mediodía aquí, son las 3 de la tarde en Argentina, donde está nuestro invitado Daniel Ferminades. Él es conferencista, orador espiritual, nacido en Buenos Aires, y sus conocimientos, como él nos explicó en un primer programa aquí, que les recomiendo que vean aquí abajo la lista de reproducción de Daniel Ferminades. Nos comentó sus conocimientos son fruto de su trabajo personal, acompañado de un despertar de conciencia bien bonito que él nos platicó, que surge a raíz de esa experiencia profunda de índole espiritual a través de la cual tuvo acceso a las memorias del espíritu. Y bueno, vamos a recibir a Daniel, hace tiempo que no venía, así que estamos contentos de recibirlo aquí otra vez. Bienvenido, Daniel, gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días para todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues hablaremos de un tema que siempre nos fascina y que es el más seguro que tenemos, ¿no? Que es el ir del otro lado de esta vida que hay. Decirle muerte, ya como que no nos resuena mucho decirle muerte, pero bueno, se le llama así. ¿Qué puedes saber tú de lo que hay detrás de aquí? ¿Hacia dónde vamos? Es el regreso a casa, ¿no? Somos un espíritu que es eterno y proviene de los cielos y es a los cielos a donde volvemos. Pero tenemos la necesidad para conocer la creación toda de involucrarnos, ¿no? Con ella, de adentrarnos en lo que es esta creación. Y, y los cimientos de la creación es desde la propia materia que se comienzan a conocer y a formar, ¿no? Un, un árbol que puede tomar un gran porte, agarrar una gran dimensión, y llegar a producir frutos y alimentar así, ¿no? A todo aquel que con hambre se allegue. Al fin, ¿de dónde obtiene todo esto y cómo es posible que todo esto sea así si no es porque está enraizado en la tierra? Entonces, aquí en la tierra es en donde comenzamos a echar raíces espirituales de conciencia. Entonces empezamos a tomar conciencia de la creación en su forma más densa de expresión, que es el mundo material. Entonces venimos del reino del espíritu, somos un espíritu, no somos esta materia, somos un espíritu que tomamos esta materia, pero esta materia es pasajera. Un poco Jesús dijo, pasará en el cielo y pasará la tierra, pero mis palabras nunca. Claro, la verdad es eterna, pero las cosas materiales habrán de pasar. Entonces, bueno, esta forma material habrá de pasar y la trascenderemos, pero mientras tanto tenemos que tomarla para poder entender lo que está sucediendo aquí en la tierra y traer también ese amor que tenemos en nuestro espíritu, que es lo que en esencia somos, a la creación. Entonces, aquí es el mundo en donde nosotros como hijos de Dios podemos crear. Pero acá viene la cuestión de que dependerá de la conciencia que adquirimos, qué es lo que vamos a crear. Si creamos aquello que enaltece nuestro espíritu o si creamos aquello que se convierte en un lastre que no nos permite despegar de este plano material y nos lleva a tener que venir tantas veces como es necesario hasta que entendamos que no somos esta vestidura, ¿no? Entonces, esto que llamamos muerte comúnmente, al fin es el fin de un ciclo para dar inicio a otro. Em, Tal vez que llamemos muerte nos molesta, nos duele, a algunos les preocupa, pero es simplemente un término. El hecho en realidad no es tanto la palabra que utilicemos para definirlo, sino es la conciencia que tengamos para entenderlo. Entonces, más que pensar en la muerte, que es algo que pasa en una fracción de segundo, deberíamos de pensar más en la vida, que es Ujú. lo que vamos llevando adelante durante tantos años. Entonces, si aprendemos a amar la vida,
no nos va a preocupar la muerte y tener que partir un día, ¿no? Si aprendemos a no apegarnos tanto a las cosas materiales, más fácilmente podremos desprendernos de ella, despedirnos de ella, porque iremos abrazando en esta vida material todo lo que son bienes eternos del espíritu. Pero hay que prestar atención a esto, ¿no? Cuando partimos de este mundo material, es la vuelta a casa. Y esa vuelta a casa ya sin la influencia de un ego ignorante de la vida espiritual, o sea, el ego no está influenciando sobre el espíritu en aquel lugar, en casa, es en donde podrá reconectarse con los ideales del propio espíritu, ¿no? Que son Ujú, siempre inspirados por amor. Entonces, lo que verá será todo lo que amorosamente quiere abrazar y de lo que quiere participar y con lo que quiere contribuir. Entonces, ¿por qué y para qué todo esto? Para que el espíritu se reconecte con la fuente y con los propósitos elevados. Y bueno, ¿por qué y para qué? Para que terminado ese ciclo de reconexión, ¿no? De volver a la fuente, al origen y a lo puro, podamos volver, llegado determinado tiempo en el que el espíritu pueda descansar, a tomar otra vez una forma, que es lo que hoy llamamos reencarnación, ujú. para entonces volver a este cuerpo físico y a este plano material, otra vez conectados a través de la inspiración con lo que es puro, con lo que es sublime, con lo que es elevado. Entonces esas son fuerzas renovadas en el espíritu que bueno, luego tendremos que batallar un poco con la realidad de este mundo que nos quiere decir qué cosas son las importantes y qué no. Y entonces, bueno, muchas veces parece que lo espiritual no es tan importante como lo material, y nos abocamos más a estudiar lo material para sacar provecho de ello y poder vivir mejor en este mundo y no nos ocupamos tanto de lo espiritual. Pero bueno, eso va en lo personal, ¿no? Esto, a ver, ya se los hice un poquito largo, pero tomado como a grandes rasgos. Si les parece, podemos hablar más detalladamente de qué es lo que pasa allá, que yo lo expresé muy abiertamente, ¿no? Y muy sintetizado. Sí, 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 nos gustaría saber qué es lo que pasa cuando desencarnamos, bueno, se dicen que tenemos que seguir una luz, otros dicen que la luz no, que porque eso es un truco. ¿Qué es lo que podemos cómo podemos prepararnos para que ya claro, prepararnos en la vida, pero para ese momento que viene y vamos a casa, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con nuestros seres queridos que ya se fueron de verdad, o nos vamos a estudiar a algún lado, como dicen, o nos vamos a algún hospital, como otros dicen también. Podemos regresar aquí a ver a nuestros seres queridos y visitarlos de vez en cuando, ayudarlos, nos convertimos en sus guías, todas estas cosas que se dicen. ¿Tú qué piensas o qué es lo que has podido, recibir de la información que te llega? Sí, he escuchado muchas de esas cosas y tantas otras que se dicen, pero Eh, la realidad, vuelvo a esto que mencioné hace un momento, eh, el ego ya no está presente junto al espíritu influenciándolo para em, confundir a la hora de evaluar lo que está sucediendo, ¿no? Acá el ego no nos deja ver con claridad la verdad, porque lo que nos lleva a ver es lo que nos conviene ver, lo que queremos ver. Entonces, elegimos qué es lo que tomamos en la vida, pero no elegimos lo que es bueno para el espíritu. Elegimos lo que es conveniente para nosotros en ese momento, en esa situación, para bienestar tal vez y conveniencia de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestro grupo. Y no estamos viendo lo que tiene que ver con la prosperidad. Pero claro, lo que yo voy a decir, como bien has dicho, tantas cosas que se dicen, lo mío será una cosa más que se dice y se suma a todas las que se dicen. Pero, ¿por qué pienso yo será una? Para mí no es una más, porque para mí es mi experiencia y mi conciencia. Yo no hablo de lo que me dijeron, yo hablo de lo que sé. Pero
Sí será para el que ha escuchado tantas campanas, será una más que resuena con algún tinte distinto. Pero em, lo que sucede es que cuando el espíritu parte de este plano material, el ego, que está adosado a su personalidad, pero pertenece a este plano material, ¿por qué pertenece a este plano material? Porque es lo que nos hace sentir y entender individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo expreso ser un individuo? Digo yo, y yo, traducido al latín, es ego, o ego traducido al español es el yo, ¿no? Entonces, claro, ese yo que me individualiza queda atrás. Ese yo que muchas veces me impide conocer mis orígenes y mi esencia, ese yo a través del cual tal vez me pregunto, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que me lleva a hacerme preguntas que en la mayor parte de los casos en la humanidad no encuentran respuesta y que pienso ya me otorga algún grado de sabiduría el hecho de que me haga la pregunta, ¿no? Pero la sabiduría llega cuando encuentro la respuesta. La pregunta es un paso. Ahora hay que encontrar esas respuestas. Esas respuestas las encontramos cuando nos conectamos con aquel plano al que pertenecemos, el espiritual. Entonces, cuando el espíritu parte de este plano material y deja su forma física, el ego ya no influye sobre él. Entonces está el espíritu en un estado de pureza sin que lo contamine el ego. ¿Por qué? Porque el ego pertenece a este plano material y como ya el espíritu ha abandonado este plano material, el ego queda dentro de algún área de su personalidad, pero la personalidad no la perdemos, es lo que nos hace individuos, lo que marca nuestras particularidades, pero ya no está el ego adosada a esa personalidad, porque el ego es lo que tenemos que trabajar acá, y si no lo hemos trabajado a ese ego, no lo hemos entendido, no lo hemos puesto en su lugar, no lo hemos puesto límites, es en donde entonces a veces se desborda y nos gobierna y seguimos esos impulsos egoicos confundiéndolos con impulsos del espíritu. Cuando el espíritu parte, el ego queda aquí como parte de la personalidad del individuo. Queda aquí, quiero decir, no asciende a los cielos a donde va el espíritu. Entonces el espíritu, cuando se despega de la forma material, se encuentra en aquel lugar en donde eh, es guiado muchas veces hacia la luz. Porque algunos describen un túnel, ¿no? Como algo, un túnel como algo oscuro, como algo que es largo, que hay que transitar, que de alguna manera nos habla de un cierto temor del transitar, porque nos da miedo transitar por la oscuridad, nos da miedo esa luz que está allá al fondo, que no sabemos qué será y que nos espera, pero no solamente nos da miedo el túnel y tal vez hasta la duda o la incertidumbre de qué será esa luz del otro lado, sino que nos invade un gran temor también, muchas veces, esto digo a la hora de que partimos, ¿no? Nos invade un gran temor a la hora de que si nos adentramos por ese túnel y llegamos a la luz, podemos llegar a perder contacto con todo lo que creamos y generamos aquí en la Tierra. Entonces, no es solo temor de lo que nos depara mirando hacia adelante, sino también es un temor de lo que podemos llegar a perder mirando hacia atrás. Entonces, los seres queridos, nuestras posesiones materiales, las cosas a las que nos apegamos, de que dependemos, que no queremos perder, pensamos que si fuéramos hacia aquel sitio lo perderíamos. Entonces, el temor muchas veces hace que ese paso, ese túnel, se haga más largo de lo que debiera. Para poder transitar ese túnel, que es un lugar, podríamos decir, oscuro, aunque al final de él se ve una luz, es como, imaginémonos un túnel por donde podemos pasar con nuestro carro, con un tren, y al final se ve una lucecita, bueno, no, está bien, ya vamos a llegar, pero hasta que lleguemos hay todo un tramo oscuro. ¿Por qué ese túnel? En realidad les voy a decir
puede ser que varíe muchísimo la distancia de ese túnel. Es decir, ¿qué es lo que lo hace tan variable esto, el largo de ese túnel? La conciencia o la inconsciencia que pueda llegar a tener el individuo. Porque al fin, la oscuridad es lo desconocido y la luz es lo conocido, ¿no? La oscuridad es lo ignorado y lo conocido es lo que está en la luz. Entonces, es mucho lo que ignoramos y depende del cuánto ignoramos, inclusive de qué hemos estado haciendo para combatir esa ignorancia, si hemos estado buscando conocimientos, cuán largo puede ser ese túnel. Porque la luz se ve mucho más lejos para aquellos que no se han abocado demasiado a buscarla en la tierra. Entonces está lejos para ellos. Pero en cualquiera de los casos, siempre hay ángeles del otro lado, porque así como los ángeles trabajan para ir dándole forma a la vida que se gesta en el vientre de la madre, así los ángeles también están acompañando y esperando ese espíritu que vuelve a la casa del Padre para acompañarlo y darle seguridad y ser ellos la luz en el caso que no haya una propia, que ilumine ese camino para atravesar ese túnel. Es decir, que les dé la confianza, que se sientan bienvenidos, que alguien los recibe y los espera, ¿no? Entonces, esos ángeles lo están esperando para acompañarlo. Ahora, cuando el espíritu ha vivido aquí en la tierra, en su vida material, muy apegado a las cosas del mundo, mm, es como que se demora y no se decide a partir, como decía antes, porque tiene miedo de lo que va a perder, ¿no? Y entonces aquí en la vida nos preocupa los seres queridos, las cosas materiales, el amor que tenemos por nuestra familia, por nuestras amistades. Estas cosas nos preocupan. Y cuando partimos no deja de preocuparnos, Ujú. porque en realidad es parte de la conexión amorosa que tenemos con todo esto. Entonces, cuando partimos, vemos que podemos perder esto, vemos que ya no podemos manejar esto como lo hacíamos antes, nos trae a lo mejor cierto malestar porque no sabemos si queda en buenas manos, qué es lo que va a pasar, si esto va a seguir así, no va a cambiar, muchas cosas nos preocupan. Pero a raíz también de esa preocupación que tenemos por los apegos materiales, es que se empiezan a generar también muchas de estas teorías o cada uno dirá, podrá decir que son experiencias de ver que nos reciben familiares, que llegamos a una escuela, que llegamos a un lugar que es una ciudad llena de luces y de seres, todos vestidos de blanco, porque lo que se está viendo en realidad es lo que anhela todo espíritu, ¿no? Lo que se está viendo es eso en reglas generales. Cada uno lo ve desde su capacidad para comprender, desde su sensibilidad. Pero no es que responda a una realidad de los cielos. Quiero que para explicar esto, transmitirles que a donde va el espíritu, a la salida de ese túnel, es a una región dentro de lo que sería la mente de Dios. ¿Por qué va a la mente de Dios? Porque en la mente de Dios todo es claro. Entonces el espíritu va a ese lugar de claridad para tener claridad de sus propósitos espirituales. Y entonces, ¿quién ilumina la mente del individuo que aquí en la tierra no sabía a veces qué decisiones tomar? ¿Quién ilumina esto si no es el propio Dios que ve todo con claridad? Entonces, va a ese lugar. Pero como también está en el plano mental divino, es un plano en donde se recrea lo que son los ideales. Entonces el espíritu puede ver con claridad sus ideales espirituales, pero también los puede concretar. Entonces él puede crear, porque está en un plano mental, lo que es el ideal. Entonces recrea ciudades, familias, amistades, bienestar, prosperidad. Siempre es en función de bien del espíritu ahí, porque ahí, como digo, no está el ego. Entonces, esta experiencia de entrar en ese contacto con los ideales del espíritu es lo que lleva a que muchas personas que han podido
a veces por cuestiones de un accidente, en un momento de una cirugía, por segundos a veces, que la vida se corta acá en este plano material. Cuando vuelven, dicen recordar esto, claro, están entrando por un momento en aquel lugar que 30 segundos aquí en la Tierra pueden parecer meses allá en los cielos, porque el tiempo transcurre distinto. Entonces, si ustedes se fijan, a lo mejor una persona que tiene esa experiencia, la recuerda y la transmite, estuvo clínicamente sin vida durante 25 segundos y lo que está relatando puede hacerse una película a veces. ¿No? Lo que vio, que dialogó, que lo recibieron, que la alegría, que caminó. Es decir, cuando uno se pone a ver todo lo que cuenta, no puede ser que en 25 segundos haya pasado todo esto. Entonces el tiempo transcurre distinto, pero al fin, lo que pueden ver en ese momento de partir es gracias a que eh, cortaron el lazo o se cortó por un momento con la influencia del ego. Y entonces el ego ya no está nublando la vista. Ahora permite que el espíritu vea su realidad y la esencia, que es lo puro, que es lo que quiere alcanzar, que es por lo que quiere trabajar y vivir. Entonces, eso que está viendo en los cielos es lo que él quisiera poder concretar aquí en la tierra. Hablamos del espíritu. Las personas tienen otros propósitos. Cuando nos invade el ego, queremos las cosas para nosotros. Los demás que se las arreglen, decimos, ¿no? Desde nuestro egoísmo. Pero cuando se quita este ego es donde vemos lo del espíritu. Entonces, en aquel lugar se recrea aquello que es el ideal, la perfección posible de alcanzar al alcance del individuo en los cielos. Lo que está viendo no es algo que sea imposible de alcanzar, es por lo que quiere trabajar. Lo que pasa es que no ve su porvenir hasta el fin de su existencia dentro del plano material. Lo que ve, como cualquiera de nosotros deberíamos de querer ver, es dónde estamos parados primero, para saber hacia dónde hay que dar el próximo paso. Y para poder llegar a cualquier objetivo se comienza desde un paso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sentido que el espíritu esté viendo el horizonte si tiene que caminar hasta llegar a él? El horizonte es algo que tenemos que tener en claro, que, ¿cuál es? Porque en función de eso es que comenzamos a transitar un camino y vamos desarrollando o marcando un sendero donde dejamos huellas, ¿no? Entonces, las huellas serán más o menos claras dependiendo de nuestra claridad a la hora de transitarlo. Y eso también, lógicamente, va a influenciar a los que vienen detrás. Vamos tomando conciencia en la medida que prestamos atención a lo que hacemos y que empezamos a anhelar y a aspirar y a trabajar más por la prosperidad del espíritu más que por la materia. Porque si trabajamos por la prosperidad del espíritu, la materia va a evolucionar acomodándose al espíritu. Pero si trabajamos por las cosas de la materia, el espíritu muchas veces se ve frustrado en sus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo allá en los cielos? Viendo lo inmediato a alcanzar. Es decir, prácticamente para graficárselo, como si fuese aquello que está al alcance de su mano. Eso es lo que está viendo. Y por eso quiere trabajar. Tal vez aquí en la Tierra formó una familia y tal vez nunca consiguió en esa familia lo que él anhelaba, ¿no? Tal vez que sus hijos le amen como quería, que respondan a las cosas que él compartía, el espíritu me refiero, que su pareja lo entienda, lo acompañe, muchas cosas que a lo mejor aquí no se dieron, él las va a poder recrear allá, porque es lo que anhela, siempre con amor y sin egoísmo. Entonces, si uno pudiese ver a ese espíritu, estaría viendo que está concretando en esa mente de Dios, en ese lugar de descanso, por eso también se le llama como un paraíso, ¿no? Porque todo es perfecto, está viendo ahí, como a un grado de perfección, lo que no pudo concretar aquí. Entonces, ¿por qué va a trabajar? Por lo que está cerca suyo, lo que está a su alcance, lo que no pudo conseguir. Porque
No podemos anhelar estar ya en el horizonte si no transitamos el camino que nos conduce y nos acerca. Y es cada paso que estamos dando lo que nos ayuda a tomar conciencia de ese camino. Entonces, no podemos saltearnos esos pasos. Así que hay que ir dando de a uno estos pasos y haciéndonos conscientes de ello para poder llegar a valorar cada esfuerzo, cada fruto que vamos obteniendo y consumiendo, que podemos producir, y a la vez también marchando junto a los demás para poder ir entendiendo de la hermandad, ¿no? Aquello que nos une, la hermandad en el espíritu. El espíritu está viendo esto. ¿Durante cuánto tiempo el espíritu está ahí en los cielos viendo y viviendo todo esto? Es predeterminado en el que se agrupen a todos, sino que el tiempo de estadía en aquel lugar depende de la conciencia del individuo. Cuanto más conciencia espiritual tiene, menos tiempo necesita estar allá. Cuanto menos conciencia espiritual tiene, más tiempo necesita estar allá. ¿Por qué? Menos conciencia espiritual necesita más tiempo para reconectarse con la fuente. Más conciencia espiritual necesita menos tiempo. Y a la vez tiene más fuerza el alma. Cuanto más conciencia espiritual hay, más fuerte es el alma. Y cuanto más fuerte es el alma, menos descanso quiere. Porque aquel que aprende a amar al universo no quiere tener descanso. No quiere perder momento y oportunidad para poder seguir creciendo en esto y servir. Entonces, quien tiene más conciencia no quiere descansar, quiere seguir estudiando y quiere seguir participando y compartiendo lo que aprendió. Entonces, depende de la conciencia, es la estadía. Ahora, el tiempo de estadía transcurre dentro de lo que se puede ver con clarividencia. Es como una especie de esfera, como una burbuja, ¿no? Está bien expresada una burbuja, donde ese espíritu está teniendo toda esta experiencia. Para él es el universo, pero visto desde fuera es como una burbuja, ¿no? Entonces, ahí adentro todo recrea él. Pero ¿qué es esta burbuja en sí? Es que ahí podemos ver el libre albedrío que ese individuo tiene. Ahí dentro él tiene la libertad de recrear lo que son sus ideales, sin afectar ni invadir el libre albedrío de otro, como sí solemos hacer acá, ¿no? No respetamos nuestro libre albedrío porque no entendemos el alcance que tiene y al no respetar nuestro libre albedrío es que solemos transgredir el del prójimo. La única manera que yo pueda entrar dentro de tu libre albedrío es que primero atraviese los límites del propio. Entonces, yo tengo mis límites y tengo que conocerlos y yo tengo libertad para crecer dentro de mi espacio. Cuando crecí en amor, el amor no transgrede límites, el amor une. Entonces, cuando yo atravieso esos límites con amor, es con respeto, es considerando al prójimo como a sí mismo. Entonces, así llego al otro aportando. Pero cuando no conozco de mis límites y mis propósitos son materiales, es que muchas veces estoy mirando lo ajeno con deseo de poseer. En los cielos, este libre albedrío sigue existiendo y el espíritu está evolucionando ahí dentro. Ahora, cuando se observa esto clarividentemente como una esfera, se ve que con el paso del tiempo, el tiempo evaluado desde lo terreno, esa esfera se va reduciendo cada vez más y cada vez más. Y el individuo se ve en un momento presionado, porque ya es tan poco el espacio que tiene para manifestarse, de que tiene que abandonar esa esfera. Y entonces, ¿qué se aproxima ahí y en ese momento? Volver a renacer. Es decir, está terminando su ciclo allá en los cielos para volver a renacer aquí en la tierra. Entonces, esa es la dimensión de esa esfera, tiene que ver con la conciencia del individuo. Y son tiempos que, por supuesto, manejan perfectamente los señores del karma, los señores de la ley
lo manejan a la perfección, el ángel de la guarda, que está cuidando y velando por su protegido, está atento a sus necesidades y es él también una gran fuente de inspiración. Porque si nosotros no tenemos en claro, por ponerles ejemplos comunes, ¿no? ¿Qué voy a comer esta noche? ¿Qué voy a cocinar? No sé ni qué voy a comer esta noche. ¿Cómo voy a tener mi conciencia de qué familias elegir? Muchas cosas que se dicen, ¿no? Es decir, no sé qué es lo mejor para mí, ni siquiera qué voy a comer esta noche. ¿Cómo voy a saber qué es lo mejor para mi espíritu? Si, como digo, no puedo elegir ni siquiera mi alimento. Ahora, es muy difícil poder elegir sobre lo que desconozco. Sí puedo y debo elegir sobre lo que conozco. Entonces, más nos tenemos que enfocar en trabajar con lo que conocemos, más que estar queriendo saber lo que no conocemos. Esto me lleva un poquitito a lo que hoy decía en un momento. El paso a la otra vida es una fracción de segundo. Se terminó la vida aquí, comienza la vida del espíritu consciente en el plano al que pertenece. Pero la vida que transitamos o transcurre en este plano material es de años para la mayor parte de nosotros, ¿no? En eso nos tenemos que enfocar, en lo que está a nuestro alcance, en lo que está dentro nuestro, en multiplicar todo lo que es de bien, compartiéndolo. Todo esto hecho aquí en esta vida material es lo que nos ayuda también en aquella otra vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso mejora las condiciones en aquel plano. Jesús decía que mucho es lo que sufre el alma cuando pasa al saberse tan pequeña, porque aquí a lo mejor nuestra vanidad, nuestras soberbias nos hace considerar y creer que somos personas que hemos alcanzado algún tipo de nivel que nos pone por encima de otros en algún podio, pero cuando llegamos al cielo nos damos cuenta que pasamos la mayor parte de la vida tratando de conseguir y luego de mantener cosas materiales que no nos conformaron y entonces nos embarcamos en buscar alguna otra que en atender las cosas del Padre. Hay muchos religiosos que se acuerdan de Dios el día que suena la campana y 2 horas, 3 se acercan a escuchar un sermón, pero el resto de la semana viven por las cosas materiales. Pero no lo digo a manera de crítica, sino digo a manera de que nos concienticemos. Si vivimos los 7 días de la semana, la mayor parte del tiempo, trabajando para nosotros, y solamente le dedicamos algunas pocas horas de un día a atender los asuntos del Padre, entiendan que se fortalece mucho la forma material, pero se va debilitando la espiritual. Entonces, si esa es nuestra vida y pensamos que eso es lo normal y es lo común, así será y así la tomaremos. Pero obvio, eso tiene sus consecuencias. Entonces, esas consecuencias no son de mal, sino que son propias del trabajador, ¿no? De acuerdo a lo que he hecho, será lo que voy a cosechar. Y si no he hecho mucho, será poco lo que hay para cosechar. Y si no he hecho nada, no habrá que cosechar. Entonces, lo que encuentro en los cielos es reflejo de lo que trabajé aquí en la tierra y también muchas veces de lo que aquí me estuvo faltando. Entonces, en los cielos lo veo con pureza. Cuando vuelvo aquí en la tierra debería de trabajar por ello, pero bueno, entramos otra vez en el ciclo de cómo nos influyen los padres que, por ejemplo, o la sociedad, que nos dicen, no, yo quiero que vos cuando seas grande tengas lo que yo no pude tener y hagas esto, y lo mejor entonces nos proyectan una vida que según ellos será mejor que la que vivieron, pero a lo mejor no es lo que mi espíritu necesita. Pero ¿qué va a Claro. hacer? Un padre le da, o los padres le dan lo mejor a sus hijos, y lo mejor es conforme a lo que ellos entienden es lo mejor. Ujú. Tal vez en realidad no es lo mejor para la criatura, es lo mejor para los padres. Pero bueno, esas son cosas que cuestan entender aquí. El espíritu cuando vuelve y encarna y vuelve a tomar la forma material, es en el momento de la concepción. Ahí mismo, en ese momento, el espíritu ingresa, cuando es fecundado o se encuentran, ¿no? El espermatozoide con el óvulo. En ese momento inicia la vida. ¿Por qué? Porque la presencia del espíritu es
es un talismán viviente, es decir, es la imagen y semejanza del Creador manifiesta en esa incipiente forma material, pero con toda esa grandeza espiritual, de reflejar su realidad. Entonces, como el espíritu está ahí presente, reflejando su realidad, esa realidad atrae los semejantes se atraen. Entonces, ¿qué es lo que atrae? Todo aquello que tiene que ver con su desarrollo, con su grandeza o dimensión espiritual. Entonces, su personalidad es suya, en vida tras vida es su personalidad. Entonces, muchas veces ese ser que un día nacerá tendrá una personalidad que dirán a veces los padres, ¿de quién habrá sacado esta personalidad? Porque ninguno de nosotros somos así. No, no, es que es él quien tiene una personalidad, es la criatura, ¿no? No tiene que ver con los padres directamente. Los padres aportan el material genético, eh, vale la redundancia, más denso, es decir, lo material. Pero luego está esa genética espiritual que es propia de ese espíritu. Y haciéndose el presente es inspiración, es fuente para los ángeles, los devas constructores, es decir, aquellos que van a trabajar para construir no solo su cuerpo físico, que es lo que verá la tecnología material con un ecógrafo y cuantas cosas para seguir ese proceso, solo están mirando lo material, también se está construyendo y tomando forma su cuerpo emocional y su cuerpo mental. Y su cuerpo emocional y mental, así como el físico, tiene que ser óptimo para poder permitir que se exprese ese ser. Y ese ser que tiene tal inteligencia desarrollada, que tiene tal inteligencia también o estabilidad emocional, tan conquista material, tiene que poder encontrar vehículos que respondan a sus requerimientos. Entonces, tiene que estar el presente, es como decir, está el espíritu aquí y aquí los ángeles viendo cómo le dan forma a los vehículos que tienen que contener a este espíritu, ¿no? Que le tienen que permitir expresarse. Entonces, es un reflejo suyo esos vehículos. Por eso el espíritu tiene que estar de entrada para que puedan ir tomando esa forma, hasta, bueno, el desarrollo completo y volverá a nacer. Perdón, sé que hablé muchísimo y aunque lo hice y parezca largo, es corto, porque es una versión corta. Hay muchos detalles en los cielos de lo que va encontrando, ¿no? De la inspiración del ángel de la guarda, que es quien comprometido con el Padre le guía hasta que pueda caminar por sí mismo. Y eso es en el momento en que uno se convierte en maestro. Cuando uno se convierte en maestro, es lo que en los cielos se entiende que uno es señor de su propia luz. Entonces uno administra su luz interior, pero lo administra conforme a la voluntad de Dios. Pero para llegar a entender la voluntad de Dios hay que atravesar la propia. Entonces estamos entendiendo aquí en el plano material la fuerza que tiene la voluntad y a qué nos conduce. Y tenemos que ver entonces los propósitos que seguimos. Y en esas experiencias vamos creciendo en conciencia para ir entendiendo y aceptando y reconociendo de a poco que hay voluntad, debe haber una voluntad superior a la mía, ¿no? Entonces comienzo a decirme, a preguntarme, y como empiezo a preguntar esto, quiero encontrar respuestas, y a la medida que voy encontrando respuestas se despierta más mi curiosidad y empiezo más a sondear por mi propia experiencia y empiezo a tener cada vez más claridad por experiencia propia. En medio de todo esto, las confusiones que se generan por estar queriendo conocer a Dios a través de lo que dicen otras personas o decimos otras personas. Dios es nuestro Padre, de todos nosotros, no importa lo que hagamos, ¿no? Es decir, a ver, el Padre dice que es un buen cristiano el que convive con los pecadores y les acompaña a ellos en su camino de confusión, dando y siendo un buen ejemplo. Entonces, el Padre no ve a los pecadores como alguien a quien hay que castigar, sino que el Padre dice que el pecado es un error y el pecador un hijo de Dios. Entonces, más allá de lo que hacemos, Dios no se desentiende de nosotros como padre y nos ve como hijos. Ve que hay hijos que se equivocan y ve que hay otros que aciertan. Y
vamos entendiendo en medio de esas experiencias qué es lo mejor y qué es lo que queremos. Cuando atravesamos el ego, dejamos de estar buscando solo para nosotros y empezamos a pensar un poco más en los demás. Pero bueno, eso va marcando grandeza espiritual, ¿no? Que vamos a ir teniendo. Sí, pues mucha información. Mencionaste a los señores del karma y mencionaste también el pecado, que es un error, pero ¿qué función tienen los señores del karma? ¿Nos los encontramos también ahí? ¿Trabajamos con ellos? ¿Nos hacen una especie de juicio? ¿Cómo es eso? El juicio es constante. Un juez, porque nosotros a lo mejor evaluamos un juez como pensamos un juez de la justicia terrena, ¿no? Va a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no sé, de un día, sábado y domingo no trabaja. No, un juez es juez, siempre es juez. ¿Y cuál es la labor de un juez? Juzgar. Un juez nunca deja de juzgar. Entonces, siempre estamos siendo juzgados, pero otra vez, no confundamos con lo humano. No estamos siendo juzgados para ver nuestra culpabilidad, ¿no? O nuestra responsabilidad ante tal hecho para castigarnos. Está siendo juzgado todo lo que hacemos para que no pueda llegar más lejos de lo necesario nuestro accionar. Si el padre observa que en este momento yo he cometido un error, ¿por qué pecado? A ver, la definición de pecado, según el cielo, es ir en contra de las leyes divinas. Ahora, si yo he pecado, he ido en contra de las leyes divinas, lo más probable, que es el caso de muchas personas, desconozco cuáles son las leyes divinas, entonces no es que lo hice a propósito, sino lo hice por ignorante. Entonces he pecado. Ignorante, ¿por qué? Porque más me he preocupado o me he ocupado de atender mis necesidades y mi conveniencia que la del universo. Entonces, más conozco qué es lo que yo quiero para mí que lo que el universo necesita. Entonces, bueno, a veces pecamos. Entonces, si he pecado, he cometido un error. Y el padre no va a estar esperando que siga adelante toda la vida cometiendo errores para al final juzgarme, ¿no? Porque entonces, ¿a dónde podremos llegar a desviarnos? Sino que, a ver, lo hacemos nosotros como seres humanos. Si tenemos una criatura y comienza a caminar y a moverse por sí misma y se acerca a hacer algo que es peligroso o hace algo que es indebido, nosotros inmediatamente intervenimos para corregir, para rectificar, no castigar, sino de alguna manera llevar claridad para que pueda entender. Porque si yo le levanto la voz y lo castigo a mi hijo porque ha hecho algo indebido y lo mando en una penitencia, no entendió por qué lo estoy castigando, solamente aceptó lo que le dije y mi fuerza que es superior a la suya. Pero cuando yo me pongo a explicarle lo que ha hecho y lo que se pudo generar, lo que pudo producir o los resultados que tuvo, lo ayudo a entender. Y cuando yo lo ayudo a entender, porque intervine en el momento, es que entonces prevalece su entendimiento. Y ahí puede que desde su entendimiento entienda, justamente acepte que no tiene que cometer más ese error. Entonces, Dios siempre está juzgando y Dios siempre está sentenciando. La sentencia no es castigo. Quiero decir, si siembro, tengo cosecha. Pero esto es en el momento, no se deja pasar tiempo. Entonces, los jueces del karma, aquellos señores que están vigilando que la ley se cumpla, lo hacen constantemente. ¿Para qué? Para que a través de la conciencia, más o menos desarrollada nuestra, a través de esa conciencia totalmente desarrollada del ángel de la guarda, a través suyo llegue por inspiración lo que sería como un llamado de atención a la conciencia sobre lo que hemos hecho y podamos entonces rever y tal vez ahí salga que aún en silencio, en lo privado, diga, no, me he equivocado, lo he hecho mal, no tengo que hacerlo. Me cuesta reconocerlo ante los demás tal vez, pero en el interior me doy cuenta que estuvo mal.
Esto llega con el tiempo a ser entendido, porque dependerá también de cómo pueda yo ir controlando los desbordes del ego y no sea él que tapa ese entendimiento de corazón, ¿no? Pero los jueces del karma siempre están trabajando y velando por el bien de todos. No quieren castigar. Les digo algo vinculado a ellos. Es decir, los hombres consideran que para tratar y que se haga justicia, para tratar la justicia o abordarla es castigar al que delinque. Pero Dios trabaja desde siempre para que no haya delincuentes, no para castigar. Y la única manera de que no haya delincuentes es formando. Entonces, Dios trabaja con amor formando a todos sus hijos y tiene la paciencia de la eternidad, pero no es para perder el tiempo, porque hay una eternidad por delante. Entonces, siempre está velando en amor, en armonía, desde la luz, buscando de ser lo que es en la vida de cada uno de sus hijos. Pero bueno, nosotros nos entretienen mucho las cosas materiales y no estamos tan atentos a las de Dios. Como dije antes, tal vez un día de la semana, en un momento, le presentamos respeto y le hacemos una oración, pero el resto de la semana vivimos para nosotros. Fíjense, es inverso a lo que hizo Dios para los religiosos, ¿no? Ay, Daniel, te me fuiste, Daniel. Sí. Ay, ¿Te ahí costó un estás, ahí segundo? estás. Ahí está, exacto. Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, sí, puede ser mi internet. Ujú, Yo les decía, Dios trabajó 6 días y descansó uno. ujú. Trabajó 6 días para la creación y descansó uno. Es decir, trabajó 6 días para todos y se tomó un día de descanso. Nosotros trabajamos 6 días para nosotros, porque lo que hacemos es para conseguir cosas para nosotros, y aparte nos tomamos un día de descanso. Pero digo, no es que estamos haciendo como Dios hizo. Dios no yo le puedo asegurar que Dios no tiene un día de descanso. Dios no descansa nunca. Ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Siempre Él está velando en amor. No puede dejar de ser lo que es. No puede dejar de ser luz. Y en la luz todo se ve con claridad. Y cuando uno con amor desde la luz ve las cosas con claridad, uno sufre al ver el dolor que se ocasionan a sí mismos cuando pecan, es decir, cuando van en contra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley llegará a su vida haciéndole ver que se han equivocado. Y muchas veces, si no lo alcanzan a ver con la conciencia, será que a través del dolor tendrán que entender. Pero el dolor no es castigo, sino que es la consecuencia del malobrar. Entonces, Dios no castiga jamás. Dios no creó un infierno para que alguien sufra, el pecador, ¿no? Es decir, hay que entender. Dios trabaja con amor para que entendamos. Esa es la justicia que Dios entiende y por la que velan los señores del karma, obviamente respondiendo a la voluntad del Creador. Es decir, que se entienda. Y para que se entienda la ley o las leyes, es que están los maestros, que están los ángeles, tratando de llevar luz. ¿Cómo es llevar esa luz? Entendimiento. Pero hay mucha gente perezosa que quiere y cree que esa luz será una magia que llegará a su vida en donde pasarán a comprender el universo sin haberlo estudiado. Un día llegará en sí mismo sin buscarlo. No, estamos en una escuela y todos los días recibimos o nos otorgan enseñanzas, mejor dicho y bien expresado, pero no siempre recibimos la enseñanza. Porque recibir la enseñanza es hacerla parte de uno, es tomarla para incorporarla, no solo escucharla y entenderla y no implementarla en nuestra acción. Entonces, no es que vamos a resucitar muertos porque lo creemos nada más, ¿no? Hay que tomarlo en conciencia lo que esto significa. Entonces, bueno, hay mucha muerte en nosotros lo que hace a lo espiritual porque poco le damos de comer al espíritu y mucho a lo material. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios.
pero si las palabras que brotan de la boca de Dios le dedicamos 3 horas en la semana y a las cosas Mm. del mundo material el resto de la semana, se genera un gran desequilibrio, un cuerpo robustecido, fuerte, atlético, de exposición, pero un espíritu muy débil. Entonces, así es que los jueces tienen que velar, aún en medio de esa debilidad de espíritu, porque no está recibiendo y tomando el alimento que debe para mantenerse fuerte, tienen que velar por él para que pueda conducir los vehículos que necesita conducir, que necesita utilizar los vehículos para acercarse a los ideales que busca de alcanzar como espíritu, pero no para alcanzar o adquirir cosas materiales. Entonces, los jueces del karma están ahí velando por esto. El karma no es castigo, es deuda. Entonces, tengo deudas. ¿Y por qué tengo deudas? Porque he mal utilizado lo que Dios me ha dado. Entonces, lo que Dios me ha dado es para multiplicarlo, no para consumirlo y quedarme sin hecho, ¿no? Entonces, si Dios me ha dado una semilla y yo en lugar de sembrarla la como, voy a sentir mi panza llena, pero no, al no sembrarla no la puedo multiplicar. Entonces, hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. Jesús decía, no solo no pagan el karma que traen, sino que se van con más cuando vienen a este mundo y cuando parten de él, ¿no? Es decir, venimos con deuda y no solo que no saldamos las deudas, sino que adquirimos más. Siempre nos absorbe el mundo material, pero esto es hasta que entendamos que somos un espíritu que tenemos una forma física. No somos una forma física que tiene un espíritu. Entonces, si somos un espíritu que tiene una forma física, todos los días son de Dios, no es un día de la semana ni 2 horas, todos los días son de Dios. Y Jesús nos enseñó que el amor obra milagros y que el amor hay que encarnarlo y debe de manifestarse en todo momento. Eso nos enseñó. El maestro no vino a hacer alarde de lo que debemos hacer. Se volvió a cortar un segundo. Él vino a mostrarnos lo que debemos hacer, no lo que Él puede hacer. Pero nosotros, ¿cómo respondimos al Maestro que estuvo hace 2000 años adorándolo a Él? ¿No? Pensando que porque lo adoramos, cuando nos vayamos al cielo, aunque acá no hicimos nada, nos ganamos un lugar especial en su corazón y entonces nos va a tener preparado el lugar más cómodo y agradable. Ujú. Nos va a salvar él. Sí. Sí. Entonces, claro, los señores del karma son directamente los que trabajan con la ley de causa y efecto, es lo que comprendo. Exacto, Ujú, exactamente. Justamente, ¿no? Que quien estudia las leyes, el máximo logro o conquista o desarrollo es convertirse en un juez. Entonces son los mayores conocedores de las leyes divinas, ¿no? Yo creo, en algún momento, lo he hablado, creo que no aquí en este espacio, pero antes, antes de ujú, la creación material en el universo, se crearon las leyes. Primero fue la ley, es decir, antes de que hubiese formas, primero hubo orden y claridad en el propósito. Entonces se crearon las leyes. Es decir, como equivaldría, antes de crear el coche, se crearon las rutas y las señalizaciones de las rutas, ujú. para que cuando aparecieran los vehículos que iban a transitarla y los conductores que iban a conducir esos vehículos encontraran todo ordenado. Entonces, por supuesto, ellos están desde aquellos orígenes colaborando con el Creador y sirviéndole para velar porque la ley no se rompa. Porque si la ley se rompe, genera un gran desequilibrio en el universo y sobre todo para el individuo es una puerta que se abre a energías negativas que por el universo está lleno de ellas. Ahora, una cosa es lo negativo de la energía y otra cosa es el mal. ¿Eh? Porque la luz esta física, que medio me Ujú. encandila, pero para que me vean el rostro está, nos Sí. pasa a todos, esta luz
para que sea posible que se manifieste como la vemos, necesita de la polaridad positiva como de la negativa. Si solo fuese positivo, no hay luz. Si solo fuese negativo, no hay luz. Entonces necesita ambos polos. Acá está ese arte que tendremos que desarrollar nosotros, a saber manejar equilibradamente esas energías que son como extremas. Por eso decía el Buda, ¿no? Los extremos no son buenos, es el camino del medio. Bueno, el camino del medio es llevar equilibradamente esos extremos. No es hacerlos a un lado, sino llevarlos equilibradamente. Entonces es el caminante el que se convierte en luz cuando lleva equilibradamente esas polaridades. Pero cuando nos enfocamos solo hacia lo negativo, vamos a tener seguramente como recurrencia en caer en formas de mal que nos afectarán a nosotros o que nos llevarán a obrar injustamente o inapropiadamente, ¿no? Siguiendo esos impulsos a través del ego de la negatividad. Y ser positivos no es bueno tampoco, yéndonos a los extremos, ¿no? Pues yo digo esto y lo voy a unir con algo que se dice mucho hoy: no hay que ser positivos, no mires los problemas, no pienses en ellos, piensa en positivo. Es que si no pienso en los problemas, ¿quién los resuelve? Yo no es que quiero crear o espero que haya problemas, ni los creo con mi mente, sino que sé que existe una posibilidad. Si me voy a ir de viaje con mi familia en un vehículo, en mi vehículo, sé que puedo ponchar un neumático. Sé que puede ser esto, entonces tengo que llevar uno de auxilio, pero no es que no va a pasar nada. Es que por eso está ese auxilio, ¿no? Para auxiliarme en esa situación. Y yo lo tengo que tomar en cuenta y tengo que saber cambiarlo y estar preparado para esto. Pero entonces no es ser positivo que a costa de negar lo negativo. Entonces, los jueces están ahí constantemente viendo estos cambios, estas posiciones, este entendimiento que de a poco la humanidad va teniendo, la humanidad conformada por los individuos que somos. Entonces, no es que la humanidad lo entiende, sino que hay individuos dentro de la humanidad que van entendiendo de a poco que somos un espíritu, que estamos transitando por un universo que es muy vasto y que lógicamente las cosas no se dan al azar. Entonces, hay un orden celestial. Algunas personas dirán: ¿y por qué, si Dios es perfecto, nos hizo así? Es que justamente como es perfecto, nos dio libre albedrío para elegir. Porque a ustedes les parecería perfecto que nos imponga hacer lo que Él dice sin entender nosotros por qué hay que hacer lo que Él dice. Entonces Ujú. nos dio libre albedrío para que entendamos nosotros y decidamos nosotros. Y haciendo la experiencia de vivenciar a veces la vida yéndonos a los extremos, es que terminamos decidiéndonos por llevar una vida en equilibrio, porque nos damos cuenta que los extremos no son buenos, ¿no? Si caminamos, como dijo el maestro Moria, por el filo de la navaja, el camino, ¿no? Dijo él, es muy delgado, en cualquier momento, o sea, hay que estar muy atentos. Si fuera, pongamos, la soga, ese camino, el que camina por la soga, la cuerda floja, es que si nos vamos para un lado o para el otro, nos podemos caer. Entonces hay que tener equilibrio. Y bueno, así es que anda en la vida. Ahora, para tener equilibrio hay que estar atentos y no dejarnos llevar por los extremos, por lo que me tienta, ¿no? Si voy caminando por la cuerda floja o voy caminando por la vida y tengo que estar atento y aparece una oferta en una vidriera y yo, en lugar de ver por dónde camino, miro hacia ese costado porque me tienta la oferta, muy probablemente me caiga porque no veo por dónde camino, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas alrededor de las que tengo que aprender, pero sobre todo reconocer cuáles son mis necesidades. Es decir, no vine acá a superar a nadie, no vine a competir, no puedo superar a nadie. Es decir, soy un individuo que tiene que autorrealizarse. Entonces, para poder autorrealizarme, tengo que saber qué es lo que hay dentro mío, qué es lo que me falta aprender, y tengo que revalorar lo que he aprendido y tengo que multiplicar todas las formas de bien. Es decir, para que eso me acerque de mejor manera a lo que está por aprenderse, ¿no? Entonces, trabajar con lo que sé y con lo que tengo, no tan preocupado por lo que ignoro,
porque el Padre no nos está juzgando por lo que ignoramos. El Padre está juzgando lo que sabemos que muchas veces no ponemos en práctica. Entonces, ¿creen ustedes que este mundo va a cambiar repitiendo de memoria las escrituras o va a cambiar cuando llevemos a la práctica lo que entendemos como verdad en las escrituras? Entonces, la verdad nos hará libres, no aprendérsela de memoria, ni nos va a hacer libre el que la transmite. Perdón, lo digo con respeto, entiendan. No es Jesús el que nos libera, es la verdad. Y Él nos acercó la verdad y está ahí defendiéndola y sosteniéndola. No la abandonará por la eternidad porque es lo que Él es, el camino, la verdad y la vida. Pero no es que solo creer en Él cambia mi vida, es entender lo que Él enseñó que comienza a cambiar mi vida, ¿no? Yo empiezo a ser más amoroso porque creo en Jesús o porque soy más amoroso. Entonces tengo que ser más amoroso, porque es lo que Él nos enseñó y es lo que Él mostró y demostró que obra milagros. Es decir, resucita muertos, hace ver a los ciegos, caminar a los cojos. Ujú. Es decir, el amor obra ese milagro. Cuando Eso. lo incorporemos en nuestra vida, iremos viendo, tal vez no milagros de esa envergadura como los que Ujú. realizó Jesús, pero los iremos viendo en nuestra vida, ¿no? Iremos viendo cómo el abrazar la luz nos hace notar cada vez más la oscuridad. ¿Por qué esto? Porque cuando uno crece más en ese amor universal, saliendo de a poco del amor egoísta que manejamos y administramos a conveniencia, canalizado hacia algunas personas, cuando uno se abre hacia amor universal, es que empieza a ver ese universo y empieza a sentir ese dolor como propio. Entonces, la luz me lleva a ver que hay mucha más oscuridad de la que yo creía. El ego me hacía creer que los dolores que yo tenía no los tenía nadie ni nadie los entendía, pero cuando atravieso esto del ego me doy cuenta que hay mucho dolor en el mundo y me pregunto, ¿no? Después, ¿qué estoy haciendo yo para llevar un alivio? Bueno, cuando me empiezo a hacer estas preguntas, empiezo a querer buscar respuestas. Y cuando voy encontrando respuestas, me doy cuenta que tengo que ponerme a trabajar para que se produzcan cambios y estas cosas se modifiquen, ¿no? No es solo vivir pidiéndole a Dios cada vez que necesitamos de Él. El Padre dice, si te acuerdas de mí solo cuando me necesitas, entonces pronto me olvidarás. Porque cuando obtengas lo que necesitas, ya no te acordarás de mí. Pero si te acuerdas de mí porque me amas, no me olvidarás nunca. Entonces, hay que tenerlo presente por amor, no solamente cuando lo necesitamos. Porque de esa manera es como que lo subimos y lo bajamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero si Él está lejos o cerca nuestro, no es por Él, es porque así muchas veces lo tratamos nosotros, ¿no? Aún sin querer, pero bueno, a veces esto resulta. Ujú. Qué bonito. Entonces, para cruzar del otro lado hacia esa luz, donde vamos a estar en esa esfera, em, bueno, pues hay que adelantar el trabajo. ¿Y se puede estar en esa esfera en esta vida? Muy buena pregunta. Sí, sí. Ujú, Es que ese debería ser el objetivo. Vivir el cielo, traerlo aquí a la tierra a través de ujú, nuestras acciones. Y solo puede estar a través de nuestras acciones cuando primero llegó a nuestro entendimiento. Entonces, lo entiendo, lo acepto y quiero trabajar por ello. Y la manera de trabajar por ello es velando de que se mantenga puro y de que pueda llegar a todos con esa pureza. Y la manera de hacerlo es a través de las acciones. Ahora, para vivir ese cielo aquí en la tierra, tengo que abandonar los lugares oscuros que aquí en la tierra muchas veces frecuento, ¿no? Entonces, seguramente eso produce cambios, produce a través del entendimiento la necesidad de traer cambios y de ir dejando malos hábitos por tomar nuevos buenos hábitos. Entonces, es el entendimiento de una conciencia superior
que está comenzando a gobernar y a reinar mi vida, que me habla y me dice que tengo que dejar detrás aquello que ya no me es útil y que ya no necesito. Entonces, esa es la parte que nos cuesta humanamente hablando, ¿no? Cuando damos un paso que tal vez es hacia lo desconocido, porque en definitiva, si aún no lo he dado, no sé plenamente qué es lo que me espera, nos invade el temor que se aparece en nuestra vida de tener que dejar lo que vamos a dejar a la hora de dar un paso, es decir, algo atrás. Pero muchas veces queremos llevar muchas de esas cosas que valoramos con nosotros cada paso que estamos dando. Entonces, a veces damos un paso adelante, pero llevándonos cosas que ya no necesitamos, que utilizamos en su momento, pero ya no nos es útil. Entonces, en la medida que vamos dando más pasos y más cosas queremos llevar, más difícil se hace dar el paso. Es decir, porque tenemos ya tantas cosas que estamos cargando que no son necesarias, que nos nublan la vista y no nos permiten ver con claridad la nueva experiencia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, para poder vivir esa realidad en este momento, tenemos que empezar a seguir más las enseñanzas amorosas que el maestro dio y también justamente lo que dicta nuestro corazón, porque el maestro está en el corazón de todos. Pero entonces hay que escuchar el corazón, ¿no? No confundamos con el ego. Hay que saber diferenciar entre lo que el ego me habla con sus limitaciones. Limitaciones está limitado en experiencia, porque el ego no recuerda vidas pasadas, pero sí el espíritu está enriquecido por las experiencias pasadas. Entonces, todo lo que fuimos aprendiendo está en la memoria de nuestro espíritu. Y eso aflora en este presente cuando nosotros estamos en sintonía con los propósitos del espíritu. Entonces, eso surge naturalmente, llega como una claridad, me resulta sencillo poder implementarlo. ¿No? Porque es parte de la realidad. Y todo eso que aprendí en el pasado me es útil hoy en este presente. Estamos hablando de vidas pasadas, pero sin irnos a vidas pasadas, las cosas que aprendimos cuando éramos pequeños y íbamos a la escuela no son útiles hoy para resolver cosas de la vida diaria, cotidiana. Entonces, con más razón todavía lo que aprendió el espíritu. Y no es necesario recordar vidas pasadas. Lo importante de las vidas pasadas es lo aprendido, no cuándo lo aprendí ni quién me lo enseñó, ¿no? Quién era cuando lo aprendí, cuánto tiempo atrás, no importa eso. Cuando tengo que resolver algo hoy yo, algún problema que llegó a mi vida, que tengo que resolver, no me acuerdo qué día me lo enseñaron en la escuela, si era una profesora o un profesor y en qué grado estaba. Si hacía frío, no me acuerdo, Claro, pero no claro. es lo importante recordar eso, lo importante es lo aprendido. Con el tiempo, cuando yo pueda tener un equilibrio emocional y mental y un alineamiento con la forma física, es en donde naturalmente llegarán esos recuerdos. Pero ¿por qué llegarán en ese momento esos recuerdos de las vidas pasadas? Porque tengo el equilibrio suficiente para que no me afecte lo que pasé en las vidas pasadas. Imagínense que nos cuesta superar, no sé, un reto que nos dio una persona que amamos el día de hoy y cuánto nos podría llegar a afectar cosas que pasamos en otras vidas, ¿no? Claro. Por ejemplo, le tememos, que es parte del tema de hoy, a la muerte. Imagínense recordar aquello pasado en otros momentos y en otros tiempos. Entonces, ¿cómo nos afectaría? Como nos afecta, el karma, la justicia divina está velando para que eso no aflore a la vida de la persona y no vaya a acceder a aquello que le puede dañar porque sería innecesario, no mejoraría nuestra vida. Lo que mejora es lo que aprendimos. Y lo que aprendimos es que lo revalorizamos en la medida que lo ponemos en práctica, ¿no? Que lo implementamos. Entonces, es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, estar más en sintonía con el corazón que con los propósitos del ego, ¿no? No sé si se escuchan unos perros que... Sí, Ah, pues sí, están sí. acá ladrando los perros.
Ellos siempre se expresan muy bien. Sí, En sintonía con el corazón, en sintonía con las leyes divinas, eh, en sintonía con el mensaje del maestro, más que una adoración hacia él, sino la práctica de lo que él nos dejó, la ley del amor. exacto. Y bueno, nos has entregado aquí muchas perlitas que podríamos volver a escuchar y recapacitar y reflexionar como siempre, Daniel. Muchas gracias. A ti, Roxana, gracias a todos los que estuvieron ahí muy atentos y a los que lo vayan a ver de aquí en Sí, adelante. nos vemos muy próximamente, espero. Saludos hasta Argentina. Gracias. Gracias a todos los que han estado ahí. Gracias y hasta pronto.